pero no por eso menos importante. Ya llevamos un poquito de retraso, pero en lo que siguen entrando los demás vamos a dar inicio. Y para nuestro primer taller, y bueno, para todo el taller de iOS de este día, tenemos a Vlad y al equipo de UNAM Mobile que van a estar impartiéndonos este maravilloso taller. Un aplauso, por favor. Y los dejo con ellos, Vladimir. Bueno, primero que nada, buenos días y muchas gracias por haberse levantado temprano y estar aquí presentes para es un taller. Vamos a aprender un poco de Objective-C, programar una aplicación. Bueno, van a ser 2 aplicaciones y darles un poco de mi experiencia, ¿no? Que creo que eso también importa mucho. Mi nombre es Vladimir Rojas Jiménez, soy estudiante de aquí de la Facultad de Ingeniería, de 9º semestre, y llevo estudiando ahora sí que la plataforma de iOS por 2 años. Tengo una certificación en Accelerator que es para programar en plataforma cruzada. Y bueno, también sé un poco de Android y de programación, le muevo casi a todos los lenguajes, así que si tienen dudas pueden preguntarme. Y voy a empezar con una pequeña frase que dice: no he fallado 1000 veces, he encontrado 1000 maneras para que las cosas no salgan. ¿Alguien sabe quién dijo esta frase? Así es. Cuando empecé a programar iOS, la verdad así, para serles sincero, lo sentí así, cosa de otro mundo. Primero llegar a la Mac, no saberlo utilizar así tan bien como el Windows, cosas así. Pero pues ya con el tiempo te vas acostumbrando y ya cuando le entiendes al lenguaje te das cuenta que es el más sencillo que existe. Existen métodos enormes, gigantes, pero que te dicen las cosas como son y cómo se deben de hacer. Entonces, si podemos pasar a la diapositiva, por favor. Primero vamos a dar un repaso de lo que es Objective-C. ¿Alguien de aquí maneja ya Objective-C? Por favor, bien la mano. ¿Y alguien de aquí maneja Java? Eso me gusta. C, por favor. Eso me agrada todavía más. ¿Y C#, alguien? Perfecto. Entonces ya con eso es más que suficiente. La que sigue, por favor. ¿Qué necesitamos para desarrollar una app en iOS? Son 5 cosas. Primero, el hardware. Como ya la mayoría sabe, si quieren programar una aplicación para el iPhone, a la fuerza se necesita una computadora Mac. No se puede usar en Windows. Bueno, sí se puede hacer, pero de por sí no es legal. Entonces, eso sí no es recomendable. Necesitarían una supercomputadora para hacer eso, porque la emulación sería muy lenta, porque macOS está emulado por hardware. Entonces, si no es así, iría muy lento. Lo que sigue es el software. Ahorita les voy a indicar las herramientas que se necesitan. Y el conocimiento, yo les voy a dar la entrada y ustedes van a continuar, ¿no? Ideas. Casi todas las aplicaciones de iOS son muy creativas. Así que si quieren pegar en el App Store necesitan tener una muy buena idea. Y el tiempo. Las aplicaciones no salen de la noche a la mañana. ¿La que sigue? Bueno, el hardware necesario, el mínimo, una computadora Mac y un dispositivo para probarlo. En lo que es el emulador no se pueden correr aplicaciones que utilicen el acelerómetro o que utilicen la cámara. Entonces, si ustedes quieren llegar a un nivel en el que utilicen ese hardware, a las fuerzas van a necesitar un dispositivo y aparte pagar una licencia a Apple para poder crear certificados que puedan correr en los dispositivos. La licencia ahorita cuesta 1000 pesos y les dura 1 año. Y ya la pueden correr como en 100 dispositivos y de eso no hay problema, o sea, la compran y no se les acaba. Atrás. Esa. Y el hardware recomendado, lógicamente una computadora más potente y varios dispositivos. ¿Esto por qué? Cuando estuve desarrollando la aplicación de Telcel 360, ¿cómo decirlo? Me salió para el iPad y para el iPhone. Yo llegó un momento en que dije, no, pues ya la terminé, ¿no? Ya la puedo entregar y todo. Entonces me pidieron probarla en un dispositivo, en un iPhone 3G, y moles, la aplicación no corría bien. O sea, cuando veías los CAC de Telcel, se iban así, lentísimos. Eso fue por una simple y sencilla razón. El procesador del iPhone 3G es muchísimo más lento que la de los otros 2 dispositivos.
Entonces por ahí tuve que otra vez revisar el código y todo. Entonces siempre es bueno tener todos los dispositivos y probarlos en todos los dispositivos por lo mismo. Ahora sí, vamos con el software necesario. Ahí puse unas herramientas de diseño, Pixelmator y Simulation, pero el principal es el SDK. Se necesita Xcode, bueno, en cualquiera de sus versiones. De hecho, se puede todavía estar programando en la versión 3 si tienen el para la plataforma del 4.2, pero si ya quieren programar para la 5 ya necesitan Xcode 4 para arriba. El hardware recomendado, lógicamente, tener herramientas de diseño más poderosas, porque una aplicación en iOS, la mayoría llama la atención si es vistosa. Aunque la aplicación no haga nada, si la aplicación es vistosa, a la gente le gusta. Eso es un hecho, se los aseguro. Y bueno, los conocimientos que se supone que debemos adquirir para que seas un buen programador de iOS: diseño gráfico y de interfaces. Apple en su página de developer tiene una guía muy extensa para tener una guía de cómo es que se desarrollan las aplicaciones en iOS. Cuando estuve haciendo la aplicación de un 360, igual saqué la versión 2.0 y me la botaron. La razón fue hacer una cosa muy tonta, porque de hecho yo sí me había dado cuenta. Con nuestros botones que teníamos para la interfaz estábamos tapando el logotipo de Google, y eso no se puede hacer. Entonces, por cosas así, ellos se fijan hasta en los más mínimos detalles y te pueden botar la aplicación. Entonces, es importante tener eso, el diseño gráfico y de las interfaces. Lógicamente, el lenguaje en el que se programa, Objective-C. Esto no es muy necesario porque, como les digo, hay otras plataformas para programar en iOS. Una de ellas es Accelerator, que se programa en JavaScript. Entonces, ahí es medio dudoso, ¿no? Cocoa, que es la plataforma a bajo nivel para manejar la interfaz de la pantalla. Quartz, que es una librería gráfica. C y C++, ahorita les platico esto por qué. OpenGL, GLSS, HTML5, JavaScript, CSS, PHP, SQLite y MySQL. Eso no. Aquí sigue. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Para empezar vamos a programar un hola mundo, una cosa lo más sencilla que se pueda, y ya después vamos a aplicar los mapas, que va a ser en el siguiente taller. Y vamos a ver lo que es la gestión de memoria con ARC, bueno, ya con el otro ejemplo, el Core Location. ¿Alguien conoce el modelo Vista Controlador? Julio, ¿le puedes dar el micrófono a alguien de por acá? ¿Quién sí sabía? Bueno, es un poco simple, pero a la vez complicado. La vista, bueno, se trata de que cada quien haga su chamba. La vista se la das al diseñador para que haga su parte. El modelo es más básicamente la base de datos. Se podría resumir así, es un poco más cosas, pero se podría resumir como la base de datos. Y el controlador es lo que pues trabaja, incluye las dos, y es toda la programación, todo lo que hace la chamba, más que nada. Me gustó tu explicación. El modelo vista controlador se basa en tres: el modelo, la vista y el controlador. La vista es lo que ve el usuario, esa pantallita que aparece siempre, la que ustedes pican, es la vista. El controlador es todo el background, lo que está atrás, lo que hace que mueve la aplicación. Y el modelo es precisamente la base de datos. Entonces todas las aplicaciones en iOS se basan en esto, en un modelo, una vista y un controlador. Ahorita que ya empecemos a programar vamos a ver esto. Lo que se hace básicamente en una aplicación es dibujar toda la interfaz. Ahora sí que, como él dice, entregársela al diseñador, que el diseñador te la dé. Y ya una vez teniendo todos los elementos, todos los botones, lo único que vas a hacer es relacionarlos con el código y hacerlos trabajar. Y bueno, vamos a ver esto que es, yo creo que lo más sencillo de todo lo que es Objective-C, que es la delegación. Entonces, el mecanismo de delegados consiste en que una clase A implementa los métodos de la clase B para hacerse cargo del comportamiento de esta. Cuando esos métodos son llamados, el objeto A se llama delegado de B. Supongo que nadie entiende eso, ¿verdad? De hecho, a mí me costó
casi medio año entenderlo. Y la idea de esto en que se basa es que Objective-C solo permite heredar de una sola clase. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo la clase del acelerómetro, la clase de la cámara, la clase de esto, la clase de aquello, la clase de aquello, y yo quiero conjuntar todas en una misma clase? No puedo heredar de ella. Entonces lo que hace es precisamente esto, un delegado, que es crear métodos para que las otras clases los puedan utilizar. Ahorita adelante les voy a explicar un poco más cómo es que se ve. Y bueno, vamos a familiarizarnos ahora con Xcode. Entonces, si me puedes hacer el favor de abrirlo. Entonces ahí aparece, esa es la pantalla de bienvenida. El Xcode que voy a utilizar hoy es el de la versión 4.2 y vamos a crear un nuevo proyecto. La plataforma de Mac es en realidad muy intuitiva y ahí aparece, ¿no? iOS, el Framework Library, Other, Cocos 2D, que es una librería para realizar juegos. Pero hoy vamos a hacer una aplicación y que sea un Single View Application. ¿Cómo es que se maneja esto? Ustedes siempre que prenden el dispositivo van a tener una pantalla inicial, que es la del menú. Cuando ustedes pican en una aplicación, lo primero que se manda a llamar es una ventana. Esa ventana es la donde se van a soportar todas las vistas. Cada vez que ustedes generan una pantalla nueva, así, no sé, jalan la aplicación de Facebook y les sale una pantalla, eso se va a conocer como una vista. Pasan a otra pantalla, es otra vista. Aquí no se puede manejar más de una aplicación a la vez. Es multitarea, pero solo una tarea está en primer plano. ¿Ok? Entonces, ahí nos pide el nombre del producto, le vamos a poner Hello World. Identificador de, bueno, igual, de la empresa donde laboren, en realidad eso no importa. Class Prefix. Cuando nosotros creamos nuestra aplicación vamos a tener dos clases, que va a ser el Delegate y un View Controller. El View Controller es el que va a controlar la vista y el Delegate es el que va a controlar toda la aplicación. Eso así como que nada más debe de quedar grabado en la memoria. Okay. Seleccionamos iPhone, sin storyboard, ok, le damos siguiente. Entonces nos pide dónde lo vamos a guardar. Sí. Ahí nos queda el proyecto. En este caso lo vamos a utilizar para el SDK del 5. Y abrimos y nos van a aparecer esas carpetas. Esa, como les digo, va a contener, cada clase se compone de dos archivos, un .h y un .m. Los .h son como en C, los archivos de cabecera, solo lo vamos a decir cómo va a estar estructurada la clase. En este caso los archivos de cabecera les vamos a llamar interface y los archivos M van a ser los archivos de implementación. Es como en Java las clases abstractas, ¿sí las conocen? Los que conocen Java, es exactamente lo mismo aquí. Se le dice a la interfaz lo que va a hacer y después en el archivo de implementación cómo lo va a hacer. Entonces, podemos regresar a las diapositivas, por favor. La que sigue. Entonces, como ya les había dicho, lo primero que vamos a hacer es poder introducir vistas. El proyecto que seleccionamos por default ya nos inserta una ventana y sobre la ventana nos inserta una vista. Solo es una vil pantalla gris en la que podemos meter etiquetas, botones y demás cosas. Y bueno, el ciclo de vida de una aplicación. Como les digo, el Delegate es la primera clase que se manda a llamar. Bueno, en realidad es el main, pero eso lo cubren los Apple un poco arribita. Y nosotros nada más vamos a controlar el Delegate. Bueno, se crea la aplicación, las preferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en realidad no. Y vamos a hablar ya directamente de lo que es Objective-C. ¿Alguien sabe qué es Objective-C? Así, una definición clara, más o menos. ¿No? Julio. Es un lenguaje de programación. Sí. ¿Y en qué está basado? En C. Ajá. En realidad es eso.
No sé los que vinieron a la conferencia, José Ángel dijo precisamente eso, ¿no? Una desventaja de Objective-C es precisamente que casi todo tiene que estar soportado por C, y esa es la realidad. Se conoce más bien a Objective-C como un superconjunto de C. En él puedes compilar a C, puedes compilar programas en C++ y aparte los de Objective-C. Bueno, las aplicaciones en iOS se realizan utilizando Objective-C y las librerías de Cocoa Touch. Cocoa Touch está escrito en Objective-C y es un conjunto de APIs que nos permiten programar las aplicaciones. Y bueno, aquí se programa orientado a objetos. Es muy común que cuando se empieza a programar en esto nos cuesta trabajo porque la mayoría estamos acostumbrados a la estructura de C. Y aquí se maneja tal cual como si fuera Java, que es una programación orientada a objetos. Y bueno, para empezar, los métodos aquí es lo que cambia. Y ese más que nada es, así que lo que quiero enseñarles hoy, cómo declarar un método en Objective-C y cómo mandar llamar un método en Objective-C, que es totalmente diferente a todos los lenguajes. Bueno, para declararlos, las variables se crea igual que en los otros lenguajes. El tipo de dato que va a ser, aquí en este caso igual puede ser heredado de una clase. En este caso ahí crean un int, número de ruedas, ese es un atributo, ese se coloca en una clase. Y después los métodos. Los métodos, aquí es importante que lo anoten, pueden empezar con un menos o con un más. Los menos son los métodos de instancia y los más son los métodos de clase. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un método de clase y un método de instancia? ¿Programadores? ¿No? ¿Genaro? Bueno, un método de clase es cuando se manda a llamar al método sin necesidad de crear un objeto. Es decir, se manda a llamar usando la misma clase. Mientras que un método de instancia es necesario tener un objeto para llamar al método. Ok. Ahora vámonos más abajo, ¿qué es un objeto? Eso yo creo que alguien sí me lo puede contestar, ¿no? Es lo que dice ahí, ¿no? Es una instancia de una clase. ¿Perdón? Ahí está escrito, es una instancia de una clase. ¿Y qué es una instancia? Cuando programas orientado a objetos se tiene que modelar alguna situación de la vida real. Entonces un objeto es una entidad. A ver el de arriba, que veo que está muy ansioso por responder. En un lenguaje orientado a objetos, un objeto es un ente que tiene atributos, puede realizar ciertas acciones y tiene otras propiedades que hacen ese objeto único. Exacto, eso es lo que es un objeto. Ya cuando estamos programando y ya cuando se pasa la computadora al hardware, cuando nosotros creamos un objeto ya se conoce como instancia. Una instancia es ya cuando está alojado en memoria. Entonces vamos a tener una clase. Una clase es el esqueleto para crear objetos. Entonces una vez que tenemos un esqueleto podemos crear objetos, creamos instancias y los utilizamos. Entonces cada vez que vamos a empezar un método lo tenemos que declarar con un menos o con un más. Los métodos con el más son los métodos de clase. Esos son los creados más que nada para hacer constructores. Un constructor es nada más un inicializador de la clase. Si queremos que una variable empiece con un valor, lo seteamos ahí y empieza siempre con ese valor. Eso es un constructor. Y después viene el nombre de lo que es el método. Ahí tenemos getNumRedas. Ese va a ser el nombre de nuestro método. Hasta ahí ese es un método sin argumentos, se podría decir. Si se dan cuenta, no es necesario que le pasemos un void o algo parecido. Simplemente con que le digamos que no tiene argumentos, el compilador lo va a reconocer así. ¿Y qué pasa si queremos meter un, ¿cómo se diría? Un parámetro. Sí, se me fue el nombre, perdón. Un parámetro. Igual, va a ser muy parecido a C, pero aquí va a cambiar un poco. Vamos a poner seguido del nombre del método, 2 puntos, y después el tipo de valor que va a ir entre paréntesis, seguido del nombre de ese parámetro. ¿Qué pasa si queremos poner más parámetros? Dejamos un espacio y después va a ir lo que es un identificador. O sea, si podemos programarlo, te voy dictando un código.
Perfecto. Vamos a declarar un método en el cual le vamos a nada más imprimir nuestro nombre. Entonces ponemos menos void, igual cerramos y le ponemos mi nombre. Dos puntos. Es string. Importante aquí, como todo es heredado de C, aquí todos los objetos van a ser apuntadores. Entonces siempre que declaremos un objeto, que sea una clase, tiene que llevar un asterisco. Ahí va el asterisco. Y el nombre del objeto, en este caso va a ser nombre. Ok. Ahí está creado ya nuestro método. Creo que hasta ahí nadie tiene dudas. ¿Qué pasa si queremos pasar un segundo argumento que sea el apellido? Otro método, menos void, mi nombre. Igual, enter por favor a todo. El siguiente. Espacio. Con apellido. Dos puntos. Igual, en ese string. Y que el parámetro se llame apellido. Bueno, ahí le dejo un enter. En realidad el método puede ir corrido, eso no importa. El compilador en realidad lo que hace es quitar todos los espacios al final y lo compila así. Entonces, ¿cómo es que se llama nuestro método? Mi nombre con apellido. Esa es la gran diferencia que existe con los otros lenguajes. En C, si ustedes declaran un método, le ponen, no sé, mi nombre y entre paréntesis, apellido, nombre, bla, 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 bla. La cosa es que al final de cuentas, cuando otra persona quiere utilizar ese mismo método, pues no se acuerda de lo que quiere decir el primer argumento, de lo que quiere decir el segundo argumento, de lo que quiere decir el tercer argumento. Aquí es diferente, siempre va a decir lo que significa cada argumento. En este caso, nuestro método se va a llamar mi nombre con apellido. Así tal cual esto es el nombre del método. Aunque venga separado, así es como se conoce. Y los parámetros van a ser nombre y apellido. ¿Qué pasa si queremos ponerle un tercer argumento? Por favor. Igual, exactamente lo mismo. Mi nombre, con apellido. Y ponle con apellido materno. No, pero ese es el paterno. Así, igual, exactamente igual, nada más. O sea, pero pon otro argumento. Abajo de ese, otro argumento. Ándale. Entonces así nos podemos seguir, ir pasándole parámetro tras parámetro, tras parámetro, tras parámetro. Es por eso que Objective-C es un lenguaje que casi todo el mundo puede entender muy fácilmente, porque te está diciendo lo que está significando cada variable. Mi nombre con apellido paterno, con apellido materno. Igual si lo quiero poner con otro parámetro, mi nombre con apellido paterno, con edad. Mi nombre con apellido paterno, con apellido materno, con edad, con RFC. Entonces, así es como se está entendiendo el lenguaje. Está siendo muy explícito. ¿Hasta ahí ya alguien tiene duda de cómo es que se están declarando los métodos? Julio. No sé de qué dependa, pero por ejemplo cuando migré el S-Code a 5.1, al 4.3, perdón, cuando mando a llamar objetos con varios, o sea, como le pusiste mi nombre con apellido paterno, con paterno así, cuando lo mando a llamar desde el M, me manda a llamar, me pone solo, me pide NSString, sino ya no me pone el nombre de lo que pide el objeto. ¿De qué depende eso? Ahorita resolvemos esa duda porque creo que esa va después. Ok, gracias. Bueno, hasta ahí eso es casi igual parecido a todos los lenguajes. La cosa que diferente viene es que cómo se mandan a llamar. Entonces aquí en la interfaz solo declaramos cómo es que van los nombres. Ahora en el archivo de implementación vamos a decir cómo es que se mandan a llamar. En el view load, bueno,
Todas las clases tienen ya métodos predefinidos, que solo nos dedicamos a sobrecargar. En este caso la sobrecarga es muy sencilla. Si nosotros en el archivo de implementación ponemos el nombre del archivo así, del método tal como es, y después de ello solo lo mandamos a llamar, estamos ya sobrecargando el método sin necesidad de hacer algo más. Si se dan cuenta, ahí pusimos mi nombre con apellido, mi nombre con apellido paterno. Vamos a llamar primero al mi nombre. Aquí para llamar, mandar a llamar, tenemos que crear a las fuerzas, como hicimos métodos de instancia, tenemos que crear una variable de ese tipo, ¿no? En este caso no vamos a crear una variable, sino la vamos a invocar a sí misma. Aquí, en vez de utilizar el this como si fuera Java, vamos a utilizar self, espacio y el nombre del método. Mi nombre, y ahí aparece, ¿no? Con apellido paterno. Entonces mi nombre tiene que ser una cadena. Importante aquí, todas las cadenas en Objective-C empiezan con arroba. Con apellido paterno. Esto es para diferenciarlas de las cadenas de C, porque aquí se maneja diferente, porque Objective-C tiene una clase especial para manejar cadenas. Entonces el método lo vamos a mandar a llamar así. Self, mi nombre con apellido paterno. ¿Cuáles van a ser sus argumentos? Vladimir Rojas. ¿Qué pasa si queremos mandar a llamar el tercero? Self, ajá. Entonces, si se dan cuenta, la forma de llamar aquí los argumentos es con los corchetes. Seguido del primero, el self, el instancia. Después el apellido, ajá. Ok. ¿Alguien sabe lo que es el polimorfismo en un lenguaje de programación? Por acá, Julio. El polimorfismo es tratar a... el polimorfismo es tratar a objetos que realizan diferentes acciones, pero que tienen algo en común. O sea, una acción que es común, pero una misma acción, pero que cada objeto va a realizar de una forma única. Sí. Traducido ya en pocas palabras, es mandar a llamar un mismo método, pero con diferentes parámetros, o sea, que el parámetro sea de otro tipo. En ese caso, digamos que mi nombre no queremos que sea un NSString ni queremos que sea una cadena de C. Simplemente le podemos que sea una cadena de C y le pasamos ese argumento. En realidad la forma de hacer aquí el polimorfismo es la más sencilla de todas, porque simplemente vamos a cambiar el tipo del argumento y eso es todo, se los acepta así. Vamos a poner un nslog para mandar a imprimir eso en pantalla. La forma aquí de debuguear las aplicaciones, o sea, mandar datos a la consola, es a través de esa función nslog, que en realidad, se dan cuenta, está declarada como en C. Esa sí no es de Objective-C. Igual, como aquí no son, acepta igual el formato, como si fuera C, %D, %I, etcétera. En este caso, como vamos a mandar a llamar una cadena de Objective-C, lo ponemos con %arroba. Ajá. Así, %arroba. Vamos a ver qué pasa. ¿Hasta aquí dudas? En lenguaje C normalmente necesitamos tener mucho cuidado con los apuntadores. ¿En Objective-C debemos de tener el mismo cuidado o tiene algún mecanismo de autoprotección? No, de hecho no tiene mecanismo de protección. Si tú no tienes cuidado con los apuntadores, es la famosa pantalla negra, la aplicación truena. No sabe qué hacer el sistema operativo, o sea, no te va a dar acceso a una localidad de memoria que no sea del programa
inmediatamente la saca. Es por eso que las aplicaciones truenan, porque no se tiene cuidado con los apuntadores. Pero sí se debe de tener el mismo cuidado, inclusive hasta más, porque si no truena todo el programa. Gracias. Okay. ¿Alguna otra duda? ¿Cuál es el funcionamiento tal cual del corchete en el contexto que lo estamos utilizando? Porque veo que cuando usaste el NSLog ya no usaste corchete. Ajá. Es que NSLog es como si fuera una función de C, se manda a llamar entre paréntesis. Cuando tú quieres mandar a llamar una función en Objective-C no vas a utilizar el paréntesis, lo vas a cambiar por los corchetes. Okay. Eso es todo. Ok, gracias. Dijiste que para hacer polimorfismo pasas la cadena como parámetro, ¿no? Eso fue lo que dijiste. ¿Sí? ¿Hay alguna otra manera de hacer conversión de tipos en Objective-C o es la única? No, igual se puede hacer cast, así como tal puedes poner el paréntesis y castearlo como otro tipo. Eso es, o sea, todo lo que puedas hacer en C lo puedes hacer aquí, exactamente igual. ¿Pero tiene alguna particularidad? No, es exactamente lo mismo. Ese es el problema, que depende tanto de C que puedes hacer aquí. O sea, puedes hacer un programa en C y que lo corra aquí. De hecho, la aplicación que voy a presentar al rato de reconocimiento de facial, toda la hice en C++. En realidad, Objective-C casi no tuvo que intervenir ahí. Entonces, igual, si tienes un código que ya está programado en C y lo quieres utilizar en tu aplicación, lo utilizas tal cual. Igual el compilador no te va a decir nada. En JavaScript existe una funcionalidad en las funciones en la que tú defines una función n número de parámetros y la puedes llamar sin ningún parámetro. En C existe el operador el parámetro de 3 puntos que hace algo similar. Aquí en Objective-C existe algo parecido. Sí. En C ese es el void asterisco, es un apuntador genérico. Ese puede tomar el tipo de dato que quiera. Aquí en Objective-C es... ¿Cómo se llama, perdón? ID. Se llama ID. Entonces el ID es exactamente igual que el void asterisco de C. Lo puedes castear a cualquier otro tipo de dato. Igual, pero sí, aquí en las funciones cuando las llamas sí le necesitas pasar a un parámetro a las fuerzas. Pero si le pasas ID, el compilador lo reconoce como que puede ser cualquiera y te deja compilarlo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Por ahí? ¿Allá? Julio, por favor. Oye, acá, en este programa cuando declaramos la función, te dice que pues, regresa nada, ¿no? Regresa vacío. Ajá, pero ahorita, por ejemplo, esa función no la tienes que declarar acá otra vez entre llaves como la misma función de void para que haga algo esa función. O sea, ya tiene los parámetros, pero ¿qué hace con los parámetros? ¿No tendríamos que declararla con llaves otra vez? Esa es la idea. O sea, lo que quería es que alguien se diera cuenta que en realidad esa función no está haciendo nada porque ni siquiera está declarada en el código. En algún momento dijimos que hiciera algo el arroba o esto. No, eso era lo que seguía. ¿Por allá la otra duda? Acabo de ingresar una clase por medio de un archivo, crear una clase tal cual, y me creo dos archivos, un .h y un .m. Uno me parece como interface y el otro como implementation. En el primero, por lo que estoy leyendo aquí y en Google, declaras nada más el nombre de la función. Ajá, es el esqueleto de la clase, se podría decir. En el segundo te crea tienes que crear la misma función y ya le metes la funcionalidad. Que es igual, un punto. según Google. Entonces, a la hora de llamarlo en la pantalla principal, hice un proyecto de iPod y no sé cómo hacerle. O sea, ya declaré mi botón y hice ¿cómo se llama? La conexión. Ajá. Eso es lo que sigue. Son unas cuantas líneas de código. Entonces vamos a llevar a implementación el método. Sí, en realidad quería que todos se dieran cuenta que en realidad aquí no estamos haciendo nada y que no es mágico. O sea, declaramos un método y todo, pero en realidad no le estamos haciendo nada. Entonces la idea es llevar ya la implementación.
Entonces aquí vamos a colocar ya la implementación, que es poner el nombre del método tal como lo colocamos, y en vez del punto y coma vamos a colocar las llaves, y en ella vamos a decir lo que va a ser el método. Esa está bien. Entonces lo que vamos a hacer aquí ya va a ser la implementación del método, y se va a hacer igual y exactamente como en C. El nombre de nuestros parámetros es nombre, apellido materno y apellido paterno. Los vamos a pasar tal cual. Entonces vamos a mandar un nslog. Arroba. Igual % arroba. Entonces ahora sí aquí viene lo que es la implementación del método. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mandar a imprimir en pantalla, bueno, no en pantalla, en consola, los 3 argumentos que les pasamos. % arroba, nombre, apellido materno, apellido paterno, bueno, y la edad. Entonces ahora sí ya está creada la funcionalidad de nuestro método, ¿no? Así ya tenemos declarada en el archivo de cabecera el nombre de la función, en el archivo M la implementación del método, y ahora falta ver si está funcionando, ¿no? Entonces ahora sí vamos a regresar a la parte de arriba. Y eso no va. En realidad si dejamos esas líneas de código ahí, self, mi nombre, ¿qué cree que pase ahí? ¿Va a tronar el programa? ¿Nos va a decir que no se está usando o algo? ¿Lo corremos? No, pero quitan el nslog. Entonces, ahorita lo que va a hacer es correr el simulador. En el simulador no vamos a ver nada porque en la pantalla no estamos dibujando nada, simplemente lo estamos mandando a llamar desde la consola. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es abrir la consola. Ya nos debe de mandar la impresión. Hola, soy Vladimir Rojas Jiménez, edad 21. Entonces cuando nosotros mandamos a llamar aquí es exactamente igual. Vamos a hacer clases, después métodos, vamos a instanciar los objetos y después los vamos a mandar a llamar. Creo que esto es lo principal y el principal problema que cuando se enfrentan a Objective-C, porque se quedan y después el método que sigue o cómo le hago o por qué los corchetes, ¿no? Espero que les haya quedado claro y vamos a dejar 10 minutos de descanso para que se relajen un poco y dejen entrar a los demás, ¿ok? Por favor, a los que vayan saliendo y les dieron encuestas, entréguenlas a la salida, por favor.